Comenzamos a grabar la porción de la Torá, la parashá número 9. Se titula Vayeshev. Él continuó viviendo. Y antes de comenzar, vamos a recitar la bendición. Bendito eres tú, oh Creador, Rey del universo, Creador de los cielos y la tierra, que das entendimiento y sabiduría para guardar tu ley y entenderla de todo corazón. Bendito eres tú, oh Adonai, dador de la vida, la justicia eterna y tu Torah la misma verdad. Baruch Hashem Adonai Olam, bendito sea el nombre de nuestro Señor por siempre. Amén y amén. Amén y amén. Antes de comenzar, quería enfatizar que los aportes realizados, si son de fuentes con base histórica, sería bueno que lo dejaran saber. Si es de algún comentario rabínico, sería bueno que lo dejaran saber. Si es de alguna otra fuente, de algún sabio, como se ha mencionado anteriormente, también de igual manera que lo dejen saber. Aquí lo importante es basarnos en lo que está escrito y de dónde obtenemos estas fuentes extraídas. No sería correcto, si nos basamos en lo escrito, sacar aportes sin sustento en la escritura, así que debemos de hacerlo como lo hace un verdadero caraíta, como lo que somos o nos identificamos. En la parashá anterior, en el ejemplo mío, di algunos aportes sobre la posibilidad del futuro templo en Israel. Y quiero dejar claro que a veces podemos estar claros en algo y decir otra cosa. Es decir, podemos estar pensando en algo y decir algo que no es lo que estamos pensando. Lo importante es que cuando se habla o se comenta de la narrativa, esta se haga como una posibilidad futura y no algo cierto o concreto. Con esto son solo cosas que podemos deducir y no tenerlo como algo certero. Sin embargo, sería bueno aclarar si es algo que se está basando en una opinión de uno mismo o según nos muestra la escritura. Así que sería bueno tenerlo en cuenta a la hora de estos apreciados aportes. Bien, pues retornando a la parashá de hoy, como bien sabrán, ya hemos dado esta parashá anteriormente, estamos volviendo otra vez al ciclo. Recordemos que las parashás son ciclos que se vuelven y se repiten, así que a partir de esta dinámica, de esta parashá, vamos a comenzar a ver cómo podemos interactuar de una manera más dinámica en estos asuntos interesantes de estos escritos. Como bien sabrán, retornando a la de parashá de hoy, una de las cosas más interesantes que me llama la atención es que el Creador obra de manera misteriosa. Y cuando menciono misteriosa, es el desconocimiento de nuestro razonamiento. Podemos verlo ampliamente en lo que iba a suceder en el futuro en estas tierras. Como se iba a cumplir lo que el Creador le dijo a Abraham, serán esclavos 400 años en tierra ajena. Pero uno dice, 400 años en tierra ajena. Ok, pues no significa que desde Abraham están esos 400 años. Si le dice que tu descendencia va a estar 400 años en tierra ajena, pues eso lo dice aquí, Bereshit 15:13. Dice, entonces dijo Abraham, ten por cierto que tu simiente será peregrina en tierra no suya, o sea, ajena, y le servirán y serán afligidos 400 años. Entonces, vemos que dicen serán afligidos 400 años. O sea, cuando lleguen a la tierra, a esta tierra que es el pueblo de Egipto, se empieza a hacer el conteo desde que lleguen a esa tierra. Entonces dice que serán 400 años afligidos. Es decir, que cuando lleguen a la tierra ellos no llegaron a ser afligidos. Este pueblo fue afligido luego de que Joseph muere. Entonces no se sabe nada acerca de él. Así que lo traigo como dato interesante. Entonces vemos que en Shemot 12:40-41 dice, en el tiempo de los hijos de Israel, habitaron en Egipto, fue 430 años, y pasados 430 años, en el mismo día salieron todos los ejércitos del Creador de la tierra de Egipto, es decir, luego de 430 años. Pero entonces se dice que esos 430 años, esos 30 años, ese lapso de 30 años, fue cuando ya Jacob llega a Egipto. Ahora podemos comprender que todo este desarrollo era parte de un plan bien elaborado y desarrollado con sabiduría, la cual un hombre no puede comprender. Por otro lado, vemos como los hermanos de Joseph
por parte de padre, le tenían celos. Y todo esto provocado por el padre, la cual causa, ¿verdad?, estos desatos de odio. Inclusive, estos hermanos trataron de quitarle hasta la vida a Joseph por el celo que le tenían. La justicia que pasó de antemano en el relato de Dina, vemos que hay un entendimiento sobre estas leyes, un código moral. Pero cuando llegamos hasta este punto, donde existe donde vemos esto, donde existe la maquinación para quitarle la vida a un ser humano y más a un hermano, esta debe estar pasando por algo muy distinto. Es decir, conocían un código de ley, código moral, supieron que lo que le hicieron a su hermana era algo que estaba mal, era algo que debían de morir, pero entonces maquinan de quitarle la vida a su hermano. Entonces uno dice, wow, hay algo aquí que está pasando, porque si ellos conocían de algo, de un código, entonces maquinan para quitarle la vida a su hermano, dicen, no tiene sentido común, entonces, de que conocían concretamente todas las leyes. Hay algo raro. Si se fijan bien, Jacob le dice a Joseph, ve a ver qué hacen tus hermanos con el rebaño y me traes un informe. O sea, Jacob en su corazón tenía algún sentir sobre sus hijos, pero de forma negativa. Y no sé si fue por lo que pasó anteriormente o porque no eran hijos de la mujer amada, pero el trato sobre sus hijos se puede visualizar de una manera de favoritismo. Otra de las cosas que podemos aprender sobre los actos misteriosos del Creador es cuando Joseph es metido preso. O sea, vemos que el Creador desde un comienzo le da un conocimiento de interpretar sueños, aunque sabemos que Jacob estos asuntos lo ponían mal, ya que tampoco entendía lo que su hijo decía. Y se ponía grave, decía, pero chico, ¿qué tú dices? Cállate, como que ya sabía que sus hermanos se ponían mal. Incluso cuando ven que Joseph está llegando a donde ellos se fueron, dicen, por ahí viene el sueño, por ahí viene el que interpreta los sueños. O sea, pero me imagino de una forma burlosa, burlándose de él. Podemos aprender muchísimo de estos relatos, a no tener preferencia con nuestros hijos, porque esto es una enseñanza grandísima. Tenemos que balancear la justicia y ser equitativos. Estos relatos pudieran haber pasado de otra forma o de una manera diferente, pero el Creador, en su infinita sabiduría, tornó esto a favor de la descendencia de Abraham y según los caminos que ellos tomaban en base a los sucesos. Seguimos con la ronda con Eric. Adelante, Eric. Sí, gracias. Bueno, quería comentar acá Bereshit 39, a partir de versículo 20. Dice que el amo tomó a Joseph, lo encarceló con los presos del rey, ¿cierto? Después del suceso que sucedió cuando la mujer de Potifar había tentado a Joseph, pero después lo difamó. Versículo 21 dice que el Eterno estuvo con Joseph, le extendió su bondad y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel, ¿cierto? Y el jefe de la cárcel entregó en manos de Joseph, todos los presos que había en esa prisión y todo lo que se hacía allí, y todo lo hacía José. Entonces él se convirtió como en el administrador de la cárcel, y también cuando estuvo trabajando con Potifar, también rápidamente llegó a ser el administrador de todo, su mano derecha. Nosotros vemos un paralelo acá con Proverbios o Mishlei, capítulo 3, cuando comienza capítulo 3 de Mishlei o Proverbios, dice, hijo mío, no olvides mi ley, o mi Torá, no olvides mi ley. Tu corazón guarde mis mandamientos, porque alargarán tu vida y te darán paz y prosperidad. El amor y la fidelidad nunca se aparten de ti, átalos a tu cuello. ¿Cierto? ¿Cómo podemos cómo podemos atar a nuestro cuello el amor y la fidelidad? Es como cuando se habla de los famosos, los tefilín que inventaron los rabinos. Los tefilín es un mandamiento simbólico de poner por obra los mandamientos. Uno no tiene que amarrarse una cajita de cuero en la cabeza y otra cajita de cuero en el brazo. El paralelo que vemos acá es Proverbios 3.3, el amor y la fidelidad nunca se aparten de ti, átalos a tu cuello, ¿cierto? Es algo intangible, se refiere a un concepto, una metáfora. ¿Ya? Es lo mismo acá, el amor y la fidelidad. Los mandamientos también tienen que estar atados al cuello, en la frente, en el brazo, escritos en el corazón, ¿cierto?
Luego versículo 4 dice, hallarás gracia y buena opinión en los ojos de Dios y de los hombres. Entonces, de aquí viene esto de hallar gracia. Entonces, ¿por qué sucedía que Joseph hallaba gracia? Hallaba gracia a los ojos del jefe de la cárcel, como lo vimos nosotros en Bereshit. Y acá dice que si nosotros, el corazón guarda los mandamientos, ¿cierto? Si no olvidamos la Torá, dice que hallaremos gracia y buena opinión en los ojos de Dios y de los hombres. Ya, eso quería comentar, sigamos con la ronda. Gracias, Eric, por el aporte. Para mí es bien interesante esto de guardar las leyes del Creador, tengamos esto en nuestro corazón, en nuestra mente. Todo esto son simbolismos, porque es algo simbólico, porque no vamos, como bien mencionaste, no vamos a atar una cajita donde hay un rollo en la mano. El pueblo de Israel no salió de Egipto con cajita en la cabeza, ni un pedazo de cuero atado a las manos. Son cosas que esto realmente no ayuda. Esto es un yugo para las personas que están buscando los caminos del Creador. ¿Sabes por qué? Porque son cosas que uno tiene que invertir dinero, tiempo y un sinnúmero de cosas que el Creador no manda. El Creador lo que manda es un corazón humillado y arrepentido y que lo busque de todo corazón y que guarde su ley. Ya, eso es todo. Entonces vemos a esta gente que si no tienen una cajita en la frente, o no tienes algo amarrado en la mano, o no tienes un talit, o no tienes una equipa, o no te estás dejando los cuellos, un sinnúmero de cosas, pues no estás siguiendo los mandatos del Creador. No, estos no son mandatos del Creador, son mandatos del hombre. El hombre ha entendido unas cosas y por esas cosas ha mandado a hacer otras cosas que el Creador no ha mandado. Entonces sí, los sí están escritos, es algo que debemos de guardar. Y yo creo que Joseph, como bien mencionó Eric, Joseph era temeroso del Creador. Y por eso es que fue prosperado y fue bien visto delante de esta persona que estaba a cargo de la cárcel. Lo vio con agrado. ¿Y sabes qué? Y me imagino que se dio cuenta que la mujer del gobernante estaba mintiendo. Al ver el comportamiento de Joseph, dijo, esta mujer es una mentirosa, y me imagino que se conocía este tipo inocente. Y por eso es que él lo ayudaba. Pero son cosas que no las dicen ahí. Pero por sentido común sabemos que Joseph era bien temeroso y el Creador sí le revelaba para poder interpretar estos sueños. Por eso que más adelante se ve la mano del Creador sobre Joseph. Pero no porque Joseph era una persona injusta o Joseph era una persona un ladrón, o era una persona que maquinaba el mal, ¿no? Era una persona que era íntegra con el Creador y por eso es que el Creador lo prosperó grandemente, que después los hermanos se tuvieron que inclinar delante de él como él interpretó los sueños. Seguimos por la ronda con ella. Adelante. Sí, gracias. Yo quería comentarles, uno de los temas que quería comentar sobre esta parasha es sobre los sueños. Y es bien interesante que vemos que Joseph, en un principio de esta parasha, él le cuenta a sus hermanos y a su padre sobre los dos sueños que él tuvo. Pero yo veo que él los sueña con cierto, si estuviera sorprendido por el sueño, como maravillado, sorprendido, pero a la misma vez se ve que no lo entendía muy bien el sueño. Yo creo que por eso es la razón del por qué él le comenta a sus hermanos y a su padre sobre el sueño. Es bien interesante porque hay personas que a lo mejor pensarán, pero qué imprudente, ¿por qué contar ese sueño? Así mismo como hizo su padre, porque su padre lo tomó como algo de imprudencia, el hecho de haberlo contado. Pero yo creo que en su corazón, en el corazón de Joseph, era un corazón ingenuo, y no lo hizo con la intención de quererse ver mejor o alargarse, como agrandarse delante de sus hermanos, sino más bien lo hizo con un tipo de curiosidad, esperando quizás un comentario de sus hermanos, decir, qué tipo de
escuchar a lo mejor una opinión de sus hermanos sobre el sueño. Y a veces hay muchas personas que acostumbran tener sueños y contarlo. Mira, tuve este sueño, y se lo cuentan a lo mejor a su pareja o a un familiar o un amigo, quizás con la intención de escuchar qué opina esa otra persona del significado que tiene ese sueño. Y yo lo veo así, veo a este Joseph con esta ingenuidad de contar el sueño, y obviamente los hermanos lo interpretan de una forma negativa, porque se ve como si él lo estuviera contando para engrandecerse frente a sus hermanos, como que miren, en mi sueño ustedes se doblegaban frente a mí, me hacían un tipo de reverencia, como si yo fuera mejor o mayor que ustedes. Obviamente todo esto tenía un significado y un propósito mayor. Más adelante se ve y se cumple, pero vemos que entonces ya después, cuando Joseph está más maduro, más adulto, cuando ya está trabajando para los egipcios, vemos que ya aquí, cuando él está prisionero, vienen estos dos, el copero y el panadero del faraón para ese tiempo, y ya ahí vemos un Joseph más maduro con este don de interpretación. Ya aquí Joseph no se ve dudoso, no, se ve un Joseph ya maduro, un hombre ya hecho y derecho, con la capacidad de poder entender este tipo de sueño, y es por eso que le explica al panadero y al copero con exactitud lo que va a pasar. Es un don que el Creador le da, y él lo conoce y sabe que es por medio del Creador que tiene este conocimiento. Y es bien interesante, ¿verdad? Lo veo de esta manera. Otra cosa que me llamó mucho de la atención fue cuando los hermanos maquinan matar a su hermano. Vemos a un Rubén asustado, temeroso de lo que iban a hacer, y o sea, ellos tenían una conciencia de lo que iban a hacer era algo malo, y vemos a un Rubén que tiene esta conciencia, y para evitar que él y sus hermanos se mancharan y fueran malditos delante del Creador, él toma esta idea de tirarlo al pozo. Yo creo que la idea de Rubén no era en realidad hacerle algún daño a Joseph, sino era como un tipo de broma, de asustarlo, de darle como un tipo de lección, porque vemos un Joseph que Joseph era bien obediente a su padre. Entonces vemos que Joseph todo el tiempo está dispuesto a hacer lo que el padre le envía a hacer. El padre le dice, ve y chequea esto, veías esto, ve, y él iba rápido a hacerlo. Y los hermanos se van en contra de su hermano menor con este celo, de esta envidia. Vemos esto repetidamente dentro de las escrituras, historias donde hermanos se tienen celos, se tienen envidia, etcétera, etcétera. Y nosotros como ¿verdad? Los que tenemos hijos, como padres, tenemos que aprender también de estas historias y tratar. Siempre va a haber un hijo que para nuestros ojos va a ser el favorito, porque es el con el que tú te identificas más. A lo mejor tiene una personalidad que se acopla más contigo, pero tratar de disimular, ¿verdad?, ese favoritismo, y siempre tratar a los hijos con justicia y con balanza, con una medida justa, para no crear este tipo de sentimientos entre los hijos, ¿verdad? Otra cosa que quería mencionar también es el caso de Yehuda, pero eso lo puedo, ¿verdad? Lo puedo dejar para la próxima ronda. Gracias. Gracias, Ilian, por el aporte. Me parece interesante que la escritura den un análisis sobre la ignorancia de Joseph, cómo hacían las cosas, y luego vemos más adelante su crecimiento en estas cosas. Es decir, Joseph era un muchacho, lo más probable, ignorante porque tal vez su papá lo cuidaba, lo sobreprotegía demasiado. Por eso es que tal vez hacía las cosas y su papá no lo reprendía. A lo mejor lo dejaba
y por eso es que seguía haciendo esto hasta que más adelante vemos un Joseph firme, tan firme que miren lo que hizo con astucia con esto de los hermanos cuando hay hambruna en toda la tierra. Así que son actos que uno los ve, uno dice, wow, sí, esto uno tiende a madurar con el tiempo, con los cantazos, con todos los procesos que nos lleva la vida. Y definitivamente son cosas que podemos atesorar en esta enseñanza. Por otro lado vemos cómo Rubén, que es el mayor, empieza a buscar una manera de sorprendido. No, pues vamos a hacer esto. Y sin embargo los hermanos siguen el plan de Rubén. ¿Por qué? Porque sí, a pesar de que Rubén sí era el mayor, pero los hermanos también se dejan llevar por Rubén. Rubén probablemente tenía una madurez un poco más que estos hermanos y un conocimiento un poquito más, pero yo entiendo que Rubén hizo esto para después poder buscar a Joseph y sacarlo de ahí, porque Rubén también era temeroso del Creador. Así que son cosas que uno puede darle un enfoque más organizado en cuanto al conocimiento de cada uno. Quería leer aquí, dice el capítulo 39, 4. Vamos a leerlo. Joseph agradó a su patrón y lo atendía personalmente y le dejó a cargo del manejo de su casa, todo cuanto lo puso en manos de él. Y desde el momento en que lo puso a cargo de su casa y de toda su hacienda, el Creador bendijo la casa del egipcio gracias a Joseph. Y la bendición del Creador se cristalizaba en todo lo que él tenía, tanto en casa como en el campo. Dejó todos sus asuntos en manos de Joseph. Se desentendió por completo de todo excepto del pan que él mismo comía. Joseph tenía buena figura y un hermoso parecer. Después de estos eventos, la mujer de su amo puso sus ojos en Joseph y le propuso, acuéstate conmigo, por favor. Pero él se negó, argumentando, mi amo se desentendió por completo de mis actividades en la casa y todos sus asuntos los puso a mi cargo. En esta casa nadie tiene más poder que yo. Él no me ha prohibido nada excepto a ti, porque eres su esposa. ¿Cómo es de hacer esta gran maldad y yo pecar contra mi Creador? Vemos aquí un Joseph, wow, terriblemente tenía una sabiduría, claro, pero Joseph se hubiese acostado si era a lo mejor otra mujer que no fuera la mujer del que le había dado todo. Yo creo que no. Joseph tenía temor del Creador y con más razón todavía vemos lo que pasó con la mujer de Abraham, con la mujer de Isaac, en estos relatos que están en tierra extranjera, que los mismos de allí se dan cuenta y dicen, no, esto es un mal que íbamos a hacer, no íbamos a acostar con tu mujer. Es decir, Joseph también tenía este pudor. O sea, era una persona recta, era una persona que temía de las leyes del Creador y una persona que buscaba el bienestar de todo lo que iba a hacer, incluso del mismo jefe de él. O sea, yo te estoy dando a cargo todo y mira lo que pongo delante de ti, y también él, o sea, es que por la cabeza no me pasa que yo sí iba a hacer este gran mal. Yo se temía del Creador y yo entiendo que yo soy una persona que bien íntegra. Y sí, muchas cosas le pasaron a Joseph por su inocencia, porque sus hermanos tenían más conocimiento que él y lo engañaban. Pero ya con el tiempo él fue, a raíz de esto, él fue aprendiendo si de sus hermanos esperaba una cosa y pasó otra. Imagínate de otras personas que él no conocía, pues el Creador puso todo esto en torno a su favor. Yo creo que son datos que nos enseñan mucho en la supervivencia. Seguimos con la ronda con él. Adelante, Eric. Gracias. Sí, bueno, quería, acá donde comienza la parashá, comentar un poco acerca de, dice que
por ejemplo, el versículo 2 al final, dice que Joseph contaba a su padre la mala fama de ellos, ¿cierto? De los hermanos, de los hermanos que él tenía, especialmente los hijos de Bila y Silpa. Nosotros tenemos que acordarnos que en la Escritura dice no andarás chismeando entre tu pueblo. Entonces, esto es una cosa que no se debe hacer, ¿ya? No sé a qué se refiere con que Joseph contaba la mala fama de ellos. Quizás era algo que realmente se debía contar, ¿no? Hay ciertas cosas que no son considerados la shonará, pero nosotros debemos tener esa enseñanza de no, debemos recordar que no debemos hablar mal de nadie, porque esto nos trae problemas, es un pecado. Incluso según algunos comentarios, esto no está en la Escritura, pero según algunos comentarios de algunos sabios, dicen que al hacer la shonara, lengua mala, hablar mal de las personas, viene pobreza, o sea, es como un castigo por hablar mal de los demás, ya, pero ese vínculo, por lo menos yo no creo que sea de la Escritura, más que nada son especulaciones, pero puede que sea así. O sea, nosotros sabemos que cuando pecamos, eso tiene consecuencias en nuestra vida, ¿cierto? En nuestro objetivo, en la salud. Hay pecados que afectan directamente nuestra salud, otros pecados pueden afectar si es que alguien siembra cosas en el campo, ¿cierto? Va a tener una mala cosecha, ¿por qué? Porque cometió ciertos pecados que llevaron a que fuera maldecida su cosecha. Entonces, y eso está decretado, no es que Dios lo castigue por hacer algo u otra cosa, sino que eso está decretado y nosotros por eso tenemos que seguir los mandamientos para recibir bendición y no maldición. Otro interesante dato que vemos acá en el versículo 3, Bereshit 37, versículo 3, que Israel amaba a Joseph más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Es importante que los padres amen a sus hijos por igual y que no se estén inclinando solo por uno, porque cuando aman mucho a un hijo, le dan muchos regalos, regalonean mucho con un hijo más que con otro, entonces va a surgir la envidia, ¿cierto? Y los niños no tienen un criterio como para entender esto, sino que van a reaccionar con violencia, van a reaccionar con envidia, con maldad. Entonces los padres, los que crían hijos, los padres, las madres, tienen que tener especial atención y tienen que tener cuidado con esto cuando están criando, ¿cierto? Si van a darle un regalo a un hijo, tienen que darle al otro también. Tiene que ser el amor para todos por igual, el amor, el afecto y los cuidados, ¿cierto? Y bueno, después vemos un sueño que tuvo Joseph y lo contó a sus hermanos y llegaron a odiarlo aún más, como dice el versículo 5. Bueno, esto quería comentar, sigamos con la ronda. Gracias, Eric, por el aporte. No sé si Emilio quiera comentar algo. Emilio, desde allá, algún aporte que quieras dar. No, corroborando con lo que tú decías de Rubén. Era, a pesar de todo, era obediente, aunque fíjate que él le dice, no derramen sangre, échenlo en el hoyo. Entonces, imagino que estaba buscando la manera de que el muchacho que le dijo. Sí, así mismo es. Estos son actos que podemos apreciar de Rubén, porque Rubén, el conocimiento que tenía, lo hacía también pensando en su padre, pensando en la vejez de su padre, todo lo que había pasado a su padre. Él el mayor, él más que tenía conocimiento de todo lo que su padre había pasado. Los menores, pues, usualmente están un poco más en lo que es este tipo de celos, porque usualmente los celos son de niños. Estos celos son de niños. Y eso hay que explicarlo. No explicar los celos, pero hay cosas que debemos de explicar. Y tal vez Jacob no explicaba este amor por su hijo Joseph, pero sí denota que la escritura remarca que era porque había sido de el hijo de su vejez y de la mujer que él amaba. Así que Rubén, por otra parte, no vemos un Rubén como actuando también por ese mismo celo, sino que como que está bien, es nuestro padre, o sea, como que es más pequeño y como que lo pudo comprender, y cuando su hermano
maquinan como que para matarlo, él lo que busca es salvar su vida. O sea, como que no hagamos esto, vamos a hacer esto. Con la intención de poder no llevarle más dolor a su padre del que había ya pasado. Incluso en el relato de Dina, como había comentado, esto fue una amargura también para Jacob. O sea, esto fue algo que él no se esperaba que iba a pasar. Y me imagino que él salió de allí con dolor en su alma por todo lo que habían hecho los hijos. Y son cosas que, pues, que él llevaba en su corazón. Seguimos con la ronda con... Gracias, Emilio, por el aporte. Seguimos con la ronda con Ian. Adelante, Ian. Sí, escuchando, ¿verdad?, los comentarios de ustedes, vemos que aquí se nos enseña que cuando llegamos a la vejez nos ponemos menos severos, nuestro corazón pierde vigor y somos más permisibles, más blandos, por decirlo, ¿verdad?, en otras palabras, más sencillas. Y yo creo que cuando se menciona que Israel amaba a Joseph y porque era el hijo de su vejez, era, ya vemos a un Israel más viejo, más complaciente, menos severo, menos vigoroso, y vemos entonces, como menciona, a un Rubén, que es el mayor, adulto y comprensible, o sea, él comprende la actitud de su padre, del por qué él trata con favor a su hijo menor. Vemos también, y hay que entender que Jacob se casó prácticamente con 4 mujeres. Él fue obligado, engañado a casarse con Lea, después se casa con Rachel, que era con la que desde un principio la intención era casarse con ella. Después vemos a una Rachel que le da, por no poder tener hijos en ese momento, le da a su sirvienta, a la que le ayudaba, a Bilhá. Después vemos una Lea que le da a Silpa. Entonces vemos que todos estos hijos, la mayoría de estos hijos, todos salen de mujeres que eran esposas de Jacob, pero que en realidad él nunca tuvo esa intención de estar con ella. Eso también nos enseña, por lo que yo analizo, que debemos casarnos con una sola persona y tener hijos con esa única persona, no tener más mujeres, más hijos fuera de tu mujer o de tu esposo. Y yo creo que, ¿verdad?, es una enseñanza que se puede llevar más allá de lo que podemos leer aquí en lo sencillo que se lee aquí. Es una enseñanza que se puede sacar de esto. Otra cosa que quería mencionar era que vemos que Yehudá se casa, toma por mujer y tiene unos hijos, los cuales los hijos se habla que el Creador, ante los ojos del Creador, eran malditos, o sea, eran personas, hombres, que hacían el mal y hacían lo que no le agrada al Creador. O sea, que para ese tiempo sí había un conocimiento de lo que al Creador le agrada y no le agrada, y ellos tomaron la decisión de hacer lo que no le agrada. Son malditos ante los ojos del Creador, el Creador les quita la vida. Vemos el primer caso, que es con el hijo mayor de Judá. Judá le consigue mujer, él muere antes de concebir hijo con ella. Se lee que es una costumbre que si tu hermano no levanta descendencia, pues tú lo hagas por él. Vemos que acto seguido Onán, que era el otro hijo de Yehudá, no cumple con esa tradición, con esa costumbre. También era una persona que hacía el mal, era ante los ojos del Creador también ese acto, en adición a, me imagino que otras cosas, era maldito ante los ojos del Creador, el Creador también le quita la vida. Y está el pequeño, que todavía no está en edad para casarse, y entonces vemos a Judá que le dice a Tamar, a su nuera, le dice: ve a tu casa,
guarda luto, y cuando mi hijo pequeño ya esté en edad para poder casarse, entonces él levantará descendencia por su hermano. Es bien interesante, Yehuda, que él teme que el que le queda muera también por el acto que estaban, ¿verdad? Por lo que estaba sucediendo. Vemos también que al tiempo Tamar no iba a esperar a que el hijo menor de Yehuda creciera, porque entonces cuando él estuviera a la edad de casarse, a lo mejor ella quizá estaba en una edad adulta muy mayor para poder quedar embarazada, poder tener hijos. Y vemos la astucia de Tamar al escuchar que su suegro en viuda y lo engaña. Entonces vemos aquí que se habla de un tema que a mucha gente no le gusta hablar de ello. Lo voy a tratar con delicadeza y respeto. Se habla de la prostitución. Vemos que el hombre Yehudá busca una prostituta para consolarse por la muerte de su esposa. Vemos que Yehudá le hace un compromiso con esta mujer porque él no la reconoce, él a todas estas no se da cuenta que es su nuera y que está mal. Entonces vemos que Tamar se cubre la cara, o sea, este acto que se hacía era un acto vergonzoso y es por eso que se acostumbraba a taparse la cara para que no te reconocieran, porque era algo que se hacía oculto, en secreto. Y vemos que Yehudá también habla de cuando regresa a hacer el pago, porque él le deja unos artículos a ella en garantía del pago que le va a hacer, porque no tenía cómo pagarle en el momento. Y vemos que cuando regresa, que no le encuentra, él dice, vamos a olvidarnos del asunto, que ya se quede con el préstamo, con la garantía que le di, no vaya a ser que esto sea, que se escuche, que haya mucho rumor, y la gente se dé cuenta que yo busqué de una prostituta. O sea, que él también se avergonzaba de lo que había hecho. Esto del acto de la prostitución debe ser vergonzoso para ambos, para el que vende su cuerpo, como también para el que busca de ese servicio, por decirlo así. O sea, es un acto vergonzoso para las dos partes. Y también yo creo, este es mi pensar, que no existiría la prostitución si no hubiera quien la solicitara. Si no hubiera quien la solicitara, tanto de hombres como mujeres, porque de los dos hay personas que buscan de eso, no hubiera personas que se dedicaran a eso. Y es bien interesante ver que Yehudá como que tiende a no hacer mucho escándalo en buscarla o en querer recuperar lo que dejó de garantía para no levantar mucha habladuría, porque en cierta manera se avergonzaba de lo que había hecho, y pues vamos a dejar el asunto así. Vemos que luego se le llega a sus oídos que Tamar está embarazada, que había actuado como prostituta, bla, 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 y Yehudá dice como sáquenla y mátenla, y ella entonces ahí que actúa con la astucia y con el plan que ella ya tenía, el engaño que le hizo, y él queda prácticamente como en vergüenza, se da cuenta que ella era la mujer con la que él estuvo, y se tiene que entonces responsabilizar de ella y del hijo que va a tener. Y es bien interesante ver todo este asunto como fue planeado, como la justicia se fue acomodando en su lugar. Y entonces, ¿verdad? Quería hablar de ese tema porque muchas personas a veces juzgan simplemente al que lo hace, al que se vende su cuerpo para eso, pero no juzgan, no se habla del que va a buscar de eso. Y es impresionante también que esto es algo que se hace antigua, o sea, no se tiene un registro exactamente de cuándo comenzó esta práctica, pero esto es algo súper antiguo y que hoy en día todavía se sigue practicando, teniendo la sabiduría que se tiene, los adelantos que se tienen, el conocimiento de la ética y la moral. Es increíble que esta conducta todavía se siga practicando y viéndose
¿verdad?, en algunos países como algo normal, porque hay pocos países donde el gobierno tiene esta práctica como algo legal, y es bien impresionante que la Torá se hable de este tema, y nada, eso es lo que quería añadir en esta ronda. Gracias. Gracias, Ilian, por el aporte. Fíjense que dijo Judas, sáquela y que sea quemada. Eso está en el 24. Cuando estaba siendo llevada, mandó a decir a su suegro, estoy embarazada del hombre a quien pertenece estos elementos, y agregó, por favor, reconoce de quién es este sello, este manto y el bastón. Me imagino, yo no me quiero imaginar la cara de Judas en ese momento, pero me imagino que sintió un fuerte mareo, porque, o sea, quería matarlo, o sea, realmente él quería matarla porque él se conocía que ella estuvo mal. Pero no reconoció que también estuvo mal. Entonces vemos aquí que hay que tener una balanza justa y seguir las leyes del Creador. Así que yo creo que esto es lo más importante. No sé si alguien más quiere dar un aporte final, Eric. Sí, gracias. Claro, interesante acá quería también hablar, capítulo 38, versículo 25, que me llamó la atención que algunas versiones traducen la palabra patil, que significa cordón, cordel, lo traducen como manto. Probablemente se refiera al talit que hoy en día usamos, que en ese tiempo en realidad cualquier vestidura que tenga 4 esquinas se le ponían los sisit, y era para cumplir con el mandamiento, ¿cierto?, de llevar los sisit. Aquí habla también del anillo, que algunas versiones traducen como el sello de Yehudá, ¿cierto?, y su bastón. Pero probablemente manto se refería al manto que tenían los sisit. A ver, también interesante el caso del capítulo 38, donde nosotros vemos acá un pecado que cometió, que no quería respetar la ley del pirato, de darle un hijo. Cuando se moría un esposo, ¿cierto?, el hermano, si la mujer, la viuda, quedaba sin hijos, ¿cierto?, el hombre que murió no tenía descendiente, el hermano tenía que hacer descendencia, tenía esa obligación, la ley del levirato. Dice que, sí, si tú te fijas, que Judá se casó con una cananea, con una kenanita. Dice capítulo 38, versículo 2, allí Judá conoció a la hija de un cananeo llamada Shua, la tomó por esposa y se llegó a ella. Entonces tuvo hijo después tuvo un hijo llamado Onán, y el otro se llamaba Shelah. Entonces nosotros vemos que después Tamar, ¿cierto?, fue entregada a y dice que fue malo a los ojos del Eterno, en el versículo 7, y el Eterno le quitó la vida. Ya. Después dice que tenía, de acuerdo a la ley del levirato, Onán, que era el hijo que venía después, tenía que casarse con la esposa del hermano y darle descendencia. Y sabiendo Onán que el descendiente no sería de él, ¿cierto?, vertía en tierra, para no dar descendencia a su hermano. Y eso desagradó al Eterno y también le quitó la vida. Entonces aquí nosotros vemos que esto es un gran pecado, porque al Eterno le desagradaba tanto lo que estaban haciendo, que simplemente les quitaba la vida. Entonces después Yehudá no quiso darle al hijo menor Shelah, porque dijo quizás va a suceder lo mismo y se va a quedar sin hijo. Ya, bueno, más adelante nosotros ya comentaron un poco el relato de que al final Tamar tuvo hijos de Yehudá, ¿cierto? El relato que acaban de comentar. Pero interesante acá, ¿cierto?, aparece la ley del levirato y también importante que el mandamiento de procrear, porque en Bereshit, acá en el principio, nosotros vimos que había un mandamiento de fructificados y multiplicados, que es un mandamiento dado tanto a los animales como al ser humano, que el ser humano tiene que fructificar y multiplicarse. ¿Eso qué significa? Tener por lo menos 2 hijos, ¿cierto? Bueno, eso quería comentar. Sigamos con la ronda. Gracias, Eric, por el aporte. Fíjense que esto ya Yehudá ya lo conocía, era una costumbre que ya se tenía, así que él tuvo temor de darle al hijo pequeño, claro, a Shelah, porque me imagino que no supo lo que estaban haciendo estos dos.
claro, en el relato se cuenta lo que estaban haciendo y murieron, o sea, no se supo, murieron, pero no se él no supo el por qué murieron. Él supo que murieron, pero no supo la acción, el por qué murieron, por eso tuvo temor de entregar este último. Y sí es bien interesante de que estas leyes aparecen después escritas para la nación de Israel, pero antes sí se seguía, porque ya era una costumbre seguir este código de ley y moral, como lo que hizo Abraham, que guardó todos los preceptos, estatutos y decretos del Creador. No sé si alguien más quiere dar un aporte final, Lilian. Sí, quería añadir que es bien interesante que aquí se escucha otro relato sobre embarazos de gemelos. Vemos también una que se relata como tipo lucha entre la progenitura de estos gemelos, quién sale primero. Esto lo vemos también con Esaú y Jacob. Y aquí entonces lo vemos nuevamente, que ahí le importa, ¿verdad? No para el bebé, sino para la partera, la persona que está recibiendo a estos bebés, que desde ese momento de nacimiento era tan importante conocer quién era el que abría matriz, el primogénito, y vemos cómo se relata este parto de gemelos en los dos relatos. Se relata y se compara como una lucha, cuando en realidad quizás, ¿verdad?, los bebés simplemente están, sí, luchando, tratando de salir por la contracción de la madre, o sea, el cuerpo se contrae y el bebé necesita salir, pero que el que está viendo el parto, pues lo relata como un tipo de pelea por la progenitura. Y es bien interesante ver estos detalles que se cuentan, que se relatan aquí en la Torá. Otra cosa que quería mencionar es que para mí los celos es un acto de ignorancia. Vemos que hombres adultos también levantaban celo, lo vemos con Caín y Abel, que hubo un celo, una envidia. Creo que esto nos da una enseñanza de que en vez de estar envidiando lo del prójimo, cómo le va al prójimo, cómo le va a otra persona, deberíamos de preguntarnos qué podemos hacer nosotros para poder ser de agrado ante el Creador y que caigan bendiciones para nosotros también. Creo que en vez de estar celando o envidiando lo de los demás, ¿por qué? O preguntarnos por qué a este le va bien o por qué a este le pasa esto, sino buscar la manera de cómo nosotros actuar y hacer para que el Creador nos vea con agrado y también nos bendiga. Otra cosa también que quería mencionar rapidito es que es bien impresionante Joseph, el comportamiento de Joseph con la esposa de su amo, Potifar. Es bien interesante que Joseph, estando lejos de su casa, porque sabemos que Joseph fue sacado de su hogar por sus hermanos, vendido como esclavo joven, siendo joven, pero estando lejos de su casa como quiera ponía en práctica las enseñanzas de su casa, las enseñanzas de su padre. Cuando él rechaza a esta mujer casada, él está poniendo en práctica comportamientos de ética y moral que se le tuvieron que haber enseñado en su hogar, en su casa, por su padre, y él lo pone por obra. Y esto es algo que para mí se puede ver también de cómo nosotros, como los que somos padres, nuestra responsabilidad de enseñarle a nuestros hijos sobre las leyes del Creador y ver en un futuro que nuestros hijos se acuerden de ella y la pongan por obra, y esto va a traer honra a nuestra casa, a nuestra cabeza como padres. Es algo que yo lo veo de esta manera más amplia. El comportamiento de Joseph es una forma de honrar las enseñanzas de su padre. Y nada, eso es lo que quería añadir. Muchas gracias. Gracias, Lilian, por el aporte. Hay un relato, un escrito, no sé si es Michelle o Cogelet, que dicen que es bueno reprender a sus hijos con unos buenos golpes. No que te goces pegándole, pero sí hay que madrugar a reprenderlos si queremos un bienestar para nuestros hijos. Y yo creo que hay mucha gente
Hay mucha gente que dice, no, a mi hijo yo no le golpeo, pero entonces puedes ver la actitud de su hijo, a lo mejor un poco rebelde. Y no quiero decir que todo tiene que ser a base de golpe, no. Lo que quiero decir es que si tu hijo no respeta, no escucha tu voz, pues una reprensión fuerte es suficiente. Y eso el creador cuando castigaba, no castigaba con una varita en los pies o algo. El castigo del creador, como le dice a Moshe, guárdate de él, escucha su voz y no le hagas rebelde porque mi nombre está en él y él no perdonará vuestra rebelión. O sea, en otras palabras, ese emisario que portaba el nombre del creador cuando estuvo con ellos en el desierto, eso eran azotes, pero azotes mayores. ¿Por qué? Porque la presencia del creador estaba ahí. Entonces nosotros, que estamos en nuestras casas con nuestros hijos, debemos enseñar a nuestros hijos que la calle no es lo que está en casa. En casa tú puedes recibir miles de perdón, compasión, mucho amor, pero en la calle un puetazo te puede costar la vida. O sea, una mala decisión te puede costar la vida. Entonces nosotros debemos de reprender a nuestros hijos. Nosotros debemos actuar con prudencia delante de nuestros hijos y reprenderlos fuerte. Si no escuchan, reprenderlos fuerte. Y yo creo que a pesar de que Jacob le tenía mucho amor a su hijo Joseph y tenía una preferencia grande, Joseph me imagino que recibió algún tipo de corrección, porque para él ver todas estas cosas y pasar por todo lo que había pasado y tomar una actitud en cuanto a las leyes del creador, tuvo que haber pasado una disciplina de justicia. Y yo creo que sí, a lo mejor fue una persona que no tuvo que coger una reprensión, porque hay hijos que no tienen que coger reprensión, nacen con este don de sabiduría, de entendimiento, de poder decir, saber tomar esta decisión. Pero hay otros que no, hay otros que hay que meterle con vara y hay que corregirlo y reprenderlo. Pero pues eso no quiero decir que eso sea todo el tiempo o en todos los casos, pero sí, el hijo que es un poco rebelde hay que coger y madrugar a reprenderlo, porque eso está en los escritos y es sabiduría. ¿Alguien más quiere dar algún aporte final? Por ahí está Emilio, no sé si Emilio quiere dar algún aporte final. No, ya ustedes lo han dicho todo. Lo único que he observado con la conducta de Yehudá es que había un respeto por las personas muy grande en ese entonces, por la razón de que si había sido como un tiempo como ahora, esos elementos de prueba que dio Tamar, óyeme, no se lo ven, no lo reconocen, sin embargo, lo reconocieron, esperaron primero a que Yehudá viera los elementos de prueba, y por eso ella salvó su vida. Así mismo es. Llega hoy en día y dice, mira esta bruja, ¿cómo se pudo haber llevado eso? Mira, te robó. Posiblemente lo hubiesen matado igual, y hubiese sido en estos tiempos. Así mismo es. Así que gracias, Emilio, por traer ese dato. ¿Alguien más, algún aporte final que quieran dar? Pues si no, les deseo a todos, chavo a todos. Chau a todos. Chau a todos.